Ahí está, ahora sí, Andrés, todo tuyo. Bueno, buen día compañeros, siendo hoy martes 18 de noviembre del 2025, tenemos el agrado de hacer una entrevista con nuestro compañero chileno, economista José Cárcamo, eh, justamente en la ocasión de la elección de este domingo en nuestra hermana República de Chile. Te quiero dar la bienvenida, José, te conozco hace varios años de la UBA, sé que sos un compañero, un compatriota, porque yo también nací hace mucho tiempo en Chile, pero llevo muchos años acá en la Argentina, que está viviendo la política de las dos naciones, y si no también de otros países. Entonces, con vos vamos a tener para este curso de formación y los ciclos de charlas que estamos teniendo con economistas del campo popular y del clasismo, ¿no? Del marxismo, para la formación docente, una ocasión muy importante. Por eso te hago la primera pregunta, sin dejar de reconocer que vos sos economista, que tenés un magíster en algo bastante llamativo y oportuno para la ocasión, en una pregunta al menos, en defensa nacional, con Nilda Garré, la ex ministra de Defensa de nuestra presidenta, por la cual sigue detenida, y muchos nos hemos manifestado en contra por digamos, lo corrupto del sistema, lo político, que no tenía que ver con algo de justicia. Entonces, este magíster que vos tenés en Defensa Nacional es muy importante y has tenido una serie de publicaciones de libros contra la derecha y tu origen de militancia del Partido Socialista de Chile, un partido muy importante con una tradición. A propósito, lo digo sobre todo por los jóvenes, que Chile fue una de las experiencias muy importantes de transformación social, a propósito de la política económica, con justicia en una nación con muchos recursos mineros, con una modernización muy importante, y me refiero a la experiencia de Salvador Allende, que ha quedado en la memoria, pero que es importante traer a colación porque en lo que vos nos vas a hablar de las elecciones de Chile hay mucho de historia, ¿no? A propósito de una constitución todavía vigente del genocidio de dictador Augusto Pinochet, hoy en la democracia chilena, acerca de 35 años de la recuperación de una democracia, ¿no? Bueno, José, te damos la bienvenida y la pregunta es esta. ¿Cuál es la importancia para una nación como la Argentina y el conjunto de la región la elección que acaba de haberse vivido en Chile, obligatoria por primera vez, porque no era obligatoria, y que condiciona por los resultados un balotaje el próximo 16 de diciembre? Y doy fe acá en la Argentina que muchos analistas y los medios y la militancia, la docencia, estaban atentos a los resultados en Chile y todavía lo están comentando. Así que nada más pertinente que la entrevista que te estamos haciendo ahora, humildemente. Te escuchamos, José. Muy bien. Buenos días, buenas tardes ya, porque iban a ser mediodía. Gracias por esta invitación. Espero, bueno, ser sintético en base a las preguntas que me hace Andrés. El resultado que se obtuvo en la primera vuelta fue el esperable, es decir, en varias notas periodísticas que me hicieron, había planteado que en primera vuelta iba a ganar Jara y segundo iba a salir José Antonio Katz. Lo novedoso, cierto, es que la diferencia fue menor de la que se esperaba. Es decir, de un 27% la compañera Janet Jara, aproximadamente, y un 24%, cerca del 24%, Katz. Pero también tenemos el caso, cierto, de Parisi, que es el candidato del Partido de la Gente, que obtuvo casi un 20%, que concentra ese candidato, ¿cierto? La votación de gente que tradicionalmente no participa en política y también de muchos jóvenes. Sin duda, tiene efectos en la región el resultado que se tenga en segunda vuelta. Pero, como dice la canción, ¿quién dice que todo está perdido? Hay una segunda vuelta. Quiero recordar, ¿cierto?, que en el año 21
en las elecciones presidenciales de primera vuelta, donde ganó Boric, el candidato más votado fue José Antonio Kast, que sacó un 28%, ¿tá? Y Boric sacó cerca del 25-26%. Y se pudo revertir, ¿cierto?, ese resultado en segunda vuelta, que también fue en diciembre, en un mes de diciembre, la segunda vuelta, como va a ser ahora en Chile el 14 de diciembre, se pudo revertir eso y Boric ganó. Entonces, la pelota aún se está jugando. Lo más predecible pareciera, ¿cierto? Pareciera que va a ganar la derecha. Pero no se puede decir nada porque ¿quién esperaba que este domingo en Ecuador iba a perder Noboa? Es decir, hoy los pueblos, ¿cierto?, tienen una actitud muy ambivalente. Así como en el año 22 se rechazó la constitución que había surgido en la Convención Constitucional, resultado de la revuelta que hubo en Chile en el año 2019, que fue una sorpresa el rechazo, también se rechazó una propuesta constitucional en el año 23 de José Antonio Kast, es decir, el pueblo chileno rechazó tanto la propuesta de izquierda como la propuesta de ultraderecha. Entonces es una población, ¿cierto?, muy volátil. Y en esto sin duda tiene mucha influencia todo lo que es el mecanismo de las redes sociales. Parisi es un hombre, ¿cierto?, que sacó el 20%, es decir, 1 de cada 5 chilenos lo votó, que vive en Nueva York y toda su campaña la realizó por internet, por las redes sociales. Y 1 de cada 5, ¿cierto?, chilenos lo votó. Entonces, hay un fenómeno que las encuestadoras, ¿cierto?, los consultores no detectan, que es el cambio en la subjetividad humana que se ha experimentado a partir de lo que fue, ¿cierto?, la pandemia. Hay un cambio ahí en esa subjetividad que tenemos que estudiar los cientistas sociales y otras disciplinas. Te quería decir un pequeño detalle para que nuestra audiencia lo entienda. Chile viene de un proceso de recuperación, creo que me corrijas, de la democracia muy diferente al de la Argentina, donde, bueno, si vieron juicios, no se comparan a los juicios de violaciones a los derechos humanos. Y existió una transición democrática muy condicionada. Y en los últimos años hemos sido testigos de unos intentos de reforma constitucional para superar una constitución hecha por un dictador, ¿no? Recordemos que en 1973, porque lo que estábamos haciendo referencia, fue interrumpido el proceso democrático chileno, un proceso de reformas profundas, nacionalización de empresas, encabezado por la Unidad Popular de Salvador Allende. Y después los últimos acontecimientos que los argentinos deben de recordar mucho es que en el 2019 una insurrección de la juventud que ya tenía antecedentes por las protestas de inclusión por la pésima educación pública de Chile, en el 2006 con la rebelión de los pingüinos. Y en el 2019 ocurrió una situación de una insurrección y un estallido social que duró varios días antes de la pandemia e incluso durante, que movilizó a más de 3 millones de chilenos en las luchas en las calles por todo un cuestionamiento económico. Y hoy nos encontramos con esto que vos estás haciendo referencia, a intentos por haber reformado en el historial inmediato la Constitución fracasados, con un preocupante avance de opciones políticas como las que vas a poder hablar en la segunda pregunta, mucho más intolerantes ante cualquier cambio social. Entonces, no quería interrumpirte, pero me parecía importante aclararlo. Entonces, seguí nomás con tu respuesta, José. Bueno, como planteabas muy bien en la pregunta, aquí hay un problema en Argentina y en Chile de carácter geopolítico, donde la ultraderecha, ¿cierto?, está totalmente coordinada. Cuando hablamos de un problema geopolítico, es un problema, ¿cierto?, a nivel de lo que es China y Estados Unidos. China es hasta el día de hoy el principal comprador de productos regionales latinoamericanos, ¿cierto?, del mundo. Es el principal socio comercial de Chile, ¿cierto?, de Brasil, y en Argentina el principal socio comercial es Brasil y después viene China. Entonces, eso obviamente afecta al liderazgo norteamericano en la región
porque, bueno, Estados Unidos hoy día está en un proceso de decadencia, semejante, ¿cierto?, al que vivió Gran Bretaña, ¿cierto?, y Alemania, en lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Justamente este liderazgo en el mundo capitalista, sobre quién tiene el control, ¿cierto?, de los negocios o de los mercados, más bien, ¿cierto?, conducen tanto a la Primera como a la Segunda Guerra Mundial, que finalmente, ¿cierto?, se resuelve con el triunfo de Estados Unidos y el liderazgo de Estados Unidos a nivel planetario desde el año 45. La paz, ¿cierto?, norteamericana. Eso hoy día está en cuestión. Es decir, Estados Unidos tiene un declive de concentrar casi el 50% del Producto Bruto Interno del Producto Bruto Planetario cuando finalizó la guerra. Hoy, ¿cierto?, tiene un 25% o menos, donde ya China tiene el mayor PBI del planeta, ¿tá?, en términos de lo que es la paridad del poder adquisitivo de compra. Entonces, bueno, esa es la disputa geopolítica, el control de lo que es el Cabo de Hornos y lo que es la Antártica, que es el principal reservorio, ¿cierto?, de agua, de agua y también de nuestra región, ¿cierto?, con toda la riqueza de recursos, con toda la enorme riqueza de recursos naturales. Y ahí también está el tema de Malvinas, ¿tá? Entonces, hoy tenemos, ¿cierto?, Malvinas controlada por OTAN a través de Gran Bretaña y con bases militares que se van a instalar en la Antártica, con lo cual, ¿cierto?, lo que es el Cabo de Hornos, que conecta los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, va a estar bajo el control de lo que es Estados Unidos. Esa es la intención. Bueno, esa es la disputa que hoy estamos siendo nosotros testigos a nivel planetario. Y hay coordinación de la derecha. ¿Por qué razón? El segundo en economía de Argentina es un chileno argentino, José Luis Daza, ¿cierto?, nacido acá en Argentina, pero sus padres su padre más bien era diplomático, ¿cierto?, en Argentina, y por eso el pibe nació aquí. Y es una persona que ha estado siempre vinculada a Chile, Argentina, Uruguay, ¿cierto? Pero gran parte de su vida lo ha transcurrido, ¿cierto?, en lo que es Nueva York. Y tiene su residencia en Nueva York, este señor, que es la principal conexión que tuvo Javier Milei con Scott Bessent, ¿tá?, porque el señor José Luis Daza, segundo de Economía después de Caputo, es amigo personal de Scott Bessent. Entonces, fíjense ustedes cómo está ligado. Y este chileno argentino, además, era el economista de Katz, su referente económico de Katz, en las elecciones del 2021. Y también tenemos nosotros a Axel Kaiser, que sacó la cuarta votación, su hermano Johannes Kaiser, en las elecciones que hubo este domingo en Chile. Entonces hay una conexión de las ultraderechas. Claro, y justamente me das el pie para la segunda pregunta. Quedó pendiente igual alguna importancia de lo que significa Chile, que es una economía de servicio, que es una economía de turismo, de mucha tradición extractiva de minerales en el norte, de ahí el tema de la disputa por nacionalizar las empresas de cobre, y lo que vos me hablabas del rol del Estado, antes de meternos en estas preguntas de los economistas de la derecha, ¿no? Porque hay que recordar que estas charlas son en función de una formación de economía política. Por lo tanto, te quería pedir en un breve cierre de la primera pregunta en cuanto a, antes de pasar a los economistas, es el tema de la importancia económica de Chile, porque el dólar no corre como acá, hay una estabilidad, los salarios están muy deprimidos, Chile ha aumentado su endeudamiento externo. ¿Y por qué te digo esto? Porque era muy común que en la Argentina se decía, no, pero en Chile están mejor que en la Argentina. Y yo les contaba que en general Chile y Brasil son los dos países considerados por las estadísticas mundiales como los más desiguales socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Hay países muy pobres, muy miserables, como nuestra hermana República de Haití, pero distinto es la consideración de un país con desigualdad muy pronunciada. Es decir, la diferencia es muy alta entre los que más tienen y los que menos tienen en Brasil y en Chile. Por eso te quería pedir una breve reconocimiento del Chile económico de hoy, ¿no? ¿Qué está pasando y la importancia que tiene para esta disputa geopolítica que se escribe dentro de lo que es los análisis y diagnósticos de la economía política? Bueno,
Sobre lo que mencionas vos de la desigualdad, en el año 2022 hice un artículo para una revista de una universidad privada, que no voy a dar el nombre, ¿cierto?, en la cual trabajaba, que después te puedo enviar el artículo, Muy Andrés, bien. sobre justamente la desigualdad en Chile, en Argentina y en Brasil. Y los dos países más desiguales en términos de distribución del ingreso y la distribución de la riqueza en nuestro continente son Chile y Brasil. ¿Tá? Y quiero solamente darle algunos datos para eso, para que tomen dimensión de este tema. En Chile, el 10% más rico, según datos cierto de un estudio sobre desigualdad que realiza Piketty, un economista francés que estuvo acá en Argentina hace un tiempo atrás, cierto que lo entrevistó, si no me equivoco, Axel Kicillof, ¿tá? Bueno, en Chile, ¿cierto? El 10% más rico se apropia del 59% del ingreso nacional y el 1% del 26,5%, ¿tá? En Chile. En cambio, ¿cierto? El 50% más pobre de Chile, es decir, la mitad de los chilenos, se apropian del 10,2% del ingreso nacional, ¿cierto? Y si queremos comparar con Argentina, el 50% más pobre se apropia de una mayor porción del ingreso nacional, de un 16,2%. ¿Tá? Pero en términos de lo que es la distribución de la riqueza, para que ustedes entiendan lo que son activos en términos de casa, vivienda, activos financieros que pueden ser un plazo fijo, acciones, bonos, ¿cierto? Activos que puede tener un ente económico, menos pasivos. Pasivos son deudas, ¿tá? Activos menos pasivos. La diferencia entre activo y pasivo nos da el patrimonio neto o la riqueza de una persona o de una familia, ¿cierto? Una empresa o de un país. Bueno, en términos de riqueza, ¿cierto? El 10% más rico de la población de Chile se apropia de el 80,4% de más del 80% de la riqueza nacional. En Argentina, en el año 2020, ¿cierto? Esta cifra era de un 58%, es decir, hay mayor concentración de la riqueza en Chile. Y el 1%, ¿cierto? En Chile se apropia del 49,5% de la riqueza. En Argentina, el 1% se apropia del 25,7%. Año 2020 estoy hablando. ¿Tá? ¿Y qué pasa con el 50% más pobre? Tanto en Brasil como en Chile, el 50% más pobre, su riqueza es negativa o tiene un patrimonio neto negativo. Es decir, que tiene más deudas que activos. Chile es un país que vive de la tarjeta de crédito. Hoy día en Argentina ya estamos viviendo eso. La gente no llega a fin de mes y vive con la tarjeta de crédito. ¿Por qué no Pero para comer, no porque se compró una casa o un automóvil. Estoy hablando siempre del 50% más pobre. Es decir, el 50% más pobre de la población de Chile tiene una riqueza neta negativa. Es decir, son mayores sus deudas que sus bienes, que sus activos. ¿Tá? En el caso de Argentina, el 50% más pobre tiene un 5% de la riqueza. Es decir, el 50% más pobre, el 50% de la población, 5% de la riqueza. En Chile es negativo por el alto nivel de endeudamiento de las familias. Siempre recuerdo el discurso de Nicolás Dujovne que le hace un canal de televisión argentino, donde dice que Argentina es un país extravagante porque no hay deuda de las familias ni de las empresas. Bueno, hoy, cierto, estamos yendo en Argentina al horizonte chileno. Empresas y familias altamente endeudadas, además de un Estado quebrado que tiene que se hace cargo de las deudas privadas, que tiene que salir, cierto, el Tesoro de Estados Unidos y el FMI a un salvataje. Claro, es dramática la situación. Qué importante es tener una visión dinámica, precisamente por el tema de la necesidad del conocimiento de economía, de los marketing, de los estereotipos que obstaculizan este conocimiento. Una última referencia antes de pasar a la segunda pregunta, porque nos quedan 3 más, sobre el tema del cobre, a propósito de la historia de privatizaciones de la Argentina, que pasó con el petróleo,
los servicios de agua, de electricidad. Chile, a pesar de la dictadura militar, Pinochet no privatizó el cobre y es una de las principales fuentes de riqueza. Y vos ayer me estabas recordando esta importancia que maneja una diferencia y apunta a una necesidad también en la Argentina del rol del Estado en la economía, defendido por los propios liberales, ¿no? Quería que te refirieras a eso, por favor, José. Bien, bueno, una de las principales medidas, ¿cierto?, que tomó Salvador Allende en el año 1971, ¿cierto?, fue nacionalizar la gran minería del cobre con la unanimidad del Congreso de la Nación, es decir, tanto de la ultraderecha al centro político y a la izquierda, ¿cierto? La totalidad de los parlamentarios, tanto diputados como senadores, aprobaron la nacionalización del cobre, la recuperación del cobre a manos del pueblo chileno. Eso nos muestra a nosotros cómo existía una gran conciencia revolucionaria de la población, una gran conciencia de clase, de conciencia de ser trabajadores y ser dueños de nuestro destino y nuestra riqueza. Bueno, esa medida que tomó Salvador Allende, ¿cierto?, la mantuvo Pinochet, ¿tá? Pero además de eso dijo, bueno, el 10% de las exportaciones de cobre van a ir directamente a lo que son las Fuerzas Armadas. Un 10% de las exportaciones de cobre. Imagínense ustedes la Argentina, que exporta más de 100.000 millones de dólares, o colocámosle 100.000 millones de dólares, un 10% significaría que 10.000 millones de dólares va a manos del Estado, ¿tá? Las exportaciones de Argentina son un poquito más de 100.000, ¿tá? Entonces, bueno, porque el principal rubro de exportación chileno, ¿cierto?, justamente es el cobre, ¿tá? Es la mayor parte. Bueno, Pinochet, ¿cierto?, lo mantuvo esa medida. Él tenía influencia neoliberal, pero hubo un par de militares que también eran de derecha, pero nacionalistas, en el buen sentido del término, ¿cierto?, que se opusieron a esa a esa privatización que querían hacer los Chicago Boys y que quería hacer Pinochet, que son los generales, que los voy a mencionar, aunque son de derecha, pero eran nacionalistas, el general Gastón Fress, ¿cierto?, y el general Fontaine, ¿tá? Ambos generales, ¿cierto?, uno fue ministro de Economía y el otro fue presidente de la Confederación del Cobre, de la empresa del cobre chilena, se opusieron, eran generales, a la privatización que quería impulsar, ¿cierto?, Pinochet. Bueno, te quiero dejar descansar mientras te voy planteando las segundas preguntas, porque estas son todas cuestiones que son indicadores comparativos de una percepción, de un conocimiento de economía, donde es una quimera y un error completamente analizar a una nación lejos del contexto mundial. Y qué mejor, por la importancia geopolítica, que tomar a dos naciones que están ligadas en los procesos de constitución, de independencia del dominio español, que son son bioceánicas, con todo lo que esto implica. Los economistas, los candidatos políticos de la derecha que han aparecido en Chile, bueno, lo hacen frente a una Janet Jara del Partido Comunista Chileno, de la gran tradición en la clase obrera argentina, porque en Chile no se vivió un fenómeno como el peronismo, a pesar de que hubo intentos con Carlos Ibáñez del Campo, un presidente también de mucha relación con Perón, y sí hubo partidos de masas marxistas como el Partido Comunista y el Partido Socialista, hoy en un determinado estado de situación, ¿no? Por todo lo que se ha vivido en Chile. Por eso es importante esta alianza de Unidad por Chile y cómo la candidatura, después de Boric como presidente, de Janet Jara, está disputándole frente a una derecha más conservadora y más extremista que otra, porque acá en la prensa argentina apareció Evelyn Matei como la derecha, digamos, más moderada, más presentable. Pero desde hacía rato en la prensa argentina se venía alertando que Juan Antonio Katt, él no tiene la culpa de haber sido hijo de un nazi alemán,
que nunca se arrepintió de haber participado en ese movimiento genocida, a propósito de lo que se está viviendo hoy en Israel con el sionismo, con nuestra nación palestina. Y en Chile hay una larga tradición, como también hubo en la Argentina, de recepción de mucha comunidad alemana nazi, salvando la justicia de población alemana que no lo era, y se hizo famoso Chile por la famosa colonia Dignidad. Incluso hubo hasta documentales sobre las cosas que se hacían ahí y el modelo de sociedad que querían. Pero bueno, Juan Antonio Cata apareció como un candidato abiertamente reivindicador de todo el proceso de la dictadura de Pinochet, una dictadura de exterminio abierto en estados nacionales, con tortura, que logró, digamos, Pinochet la total impunidad de la comunidad de naciones, cuando el juez Baltasar Garzón pretendió retenerlo en juicios por violaciones a los derechos, crímenes de lesa humanidad, y el Imperio Británico lo dejó libre y lo volvieron a mandar a Chile y murió en paz Pinochet sin haber sido juzgado por sus crímenes. Bueno, Juan Antonio Cat, con una serie de políticos de derecha, reivindica esto. Y en algunas lecturas decían que para las burguesías latinoamericanas era muy vergonzoso una figura como Juan Antonio Cat, que reivindica este tipo de cosas. Y sobre todo por cosas importantes que yo te decía ayer, que me llamaban la atención del concierto de la geopolítica, donde Jair Bolsonaro, el máximo referente de derecha frente a este referente latinoamericano de primer orden, que es Lula Ignacio da Silva, ¿no?, que ha asignado toda una historia de haber surgido de las industrias brasileñas contra la dictadura en un movimiento enorme, con un esfuerzo personal muy reconocido, incluso por Altamira, por el trotskismo en la Argentina, y muchos críticos, pero en una determinada problemática. Entonces, la burguesía brasilera dejó, entre comillas, es una interpretación, que Bolsonaro sea condenado a 27 años por su intento de golpe de Estado ante las elecciones. Entonces, para mí eso fue toda una señal, ¿no? De decir, bueno, hasta qué punto las burguesías están de acuerdo con condicionar las democracias con intentos de golpe y no respetando la voluntad popular. Sobre todo cuando hay un fenómeno de adhesión de un sector de masas hacia la derecha. Entonces, Juan Antonio representa esta extrema derecha, que por si fuera poco, hay otro más, que acá se hizo muy famoso, este joven Johannes Kaiser, con su libro Parásitos Mentales, que bueno, es parte de la bibliografía preferida de Javier Milei en los encuentros de la Fundación Faro, creo que es, de la ultraderecha, que bueno, van contra los derechos de los trabajadores y el reconocimiento. Acá tengo a mano varios libros, que uno de los más famosos que estuvo circulando es el del antropólogo argentino Pablo Seman, que explicaba muy bien este fenómeno y ascenso, entre mucha bibliografía, importante para la capacitación leerlo, y un libro que para mí sirve, pero no estaría tan de acuerdo con el título, como con muchos libros me ha pasado, de la filósofa Roxana Kramer, El fracaso de la derecha. Y otro libro, ya creo que te estoy dejando descansar bastante, es el de Gabriel Solano, que es un compañero del Partido Obrero, legislador, que dice ¿por qué fracasó la democracia en la Argentina?, donde se pasa revista a qué es lo que ha pasado, como para explicar por qué hay mucha población desencantada, que no vota, que no participa, aún siendo obligatoria, y que cuando lo hace conservadoramente, por opciones que supuestamente la perjudicarían. Entonces, por eso mi segunda pregunta. Mi segunda pregunta tenía que ver con que vos nos pudieras dar una breve introducción, porque vamos a tener que ir apurándonos, con el tema de la referencia histórica en Chile de la escuela liberal de los Chicago Boys, de Milton Friedman. Vos recién me hablaba de Pinochet, que tenía este rol de militar que nacionalizaron el cobre. Sin embargo, Chile fue un experimento neoliberal tempranísimo que condicionó las democracias de Sudamérica desde los 80, y es muy importante poder compararlo frente a movimientos de derecha que evidentemente están avanzando en Bolivia, con la total marginación de Evo Morales, que es este actual presidente Rodrigo Paz Pereira, José Yeri en Perú. Bueno, me acabas de hablar de que perdió una persona un tanto conservadora, Noboa, y así. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy haciendo esta pregunta? Porque es muy importante para el restablecimiento. Hace poco se constituyeron 20 años del ALCA,
de Chávez, bueno, ¿qué está pasando con la importancia del crecimiento de la derecha en Sudamérica y a qué nos vamos a tener? Nosotros tenemos elección recién en el 2027 y hay una crisis del peronismo importante. Entonces, eso tenía que ver con la pregunta sobre el avance de las derechas y su vínculo con la Argentina y el fenómeno de lo que está pasando en Chile. Bien. Bueno, antes te quiero hacer algunas aclaraciones. Katz se llama José Antonio. Ah, perdón. José Antonio Katz, ¿cierto? Que reivindica el genocidio, ¿cierto? Y la desaparición de personas y apropiación de niños y el terrorismo de Estado que realizó la dictadura de Pinochet. Después, sobre Kaiser, el que escribió el libro ese de Parásitos, no sé qué cosa, fue Axel Kaiser, hermano de Johannes Kaiser. Johannes Kaiser fue candidato, ¿cierto?, en las elecciones ahora y salió cuarto, ¿tá?, con un 13% aproximadamente. Su hermano, Axel Kaiser, que es abogado de profesión de origen, es el tercer hombre de la Fundación Faro. ¿Tá? Le doy una exclusión. El segundo hombre de la Fundación Faro, que no voy a dar su nombre, ¿cierto? Pero para que vean que cómo es la Universidad Argentina de pluralista. ¿Tá? Yo fui jurado de un concurso que ganó. ¿Tá? Es decir, fui jurado. O sea, hermano, bien. No, del segundo de la Fundación Faro. Fui jurado porque, bueno, yo era profesor titular en aquel entonces de la Universidad Nacional de Moreno. ¿Tá? Él dio una clase, ese muchacho, sobre escuela austriaca. ¿Tá? Tema que yo conozco bastante. Y ahí retomo tu pregunta, digamos. La escuela de Chicago, ¿cierto?, cuyo principal referente es Milton Friedman, es una escuela ultra neoliberal y fue el soporte ideológico de Pinochet, ¿tá? Y de todo lo que es el neoliberalismo que comienza a aplicarse como experimento, primero en Chile, después en Argentina, y después llega al norte con Margaret Thatcher, ¿cierto? Y Margaret Thatcher en Inglaterra, en Gran Bretaña, y Ronald Reagan, ¿cierto?, en el año 1981, cuando asume la presidencia de la República, con la ideología de los Chicago Boys. ¿Tá? Los Chicago Boys plantean en definitiva que el mercado sea el elemento regulador, ¿cierto?, de la vida de los seres humanos, de la vida en sociedad. Es decir, la democracia del dinero, donde ya le mencioné a ustedes que un 1% maneje nuestras vidas. Hoy en el mundo, 20 personas tienen más riqueza que más del 60% de la población. ¿Tá? Entre los cuales tenemos a los Soros, ¿cierto?, que está justamente gente de la Fundación Soros, como los que están hoy día en el gobierno, ¿cierto?, Caputo, Daza, etcétera, la esposa de Daza, ¿cierto?, que es una economista que no aparece públicamente, son todos, vienen de lo que es Soros. Entonces, bueno, esa escuela de Chicago es una escuela cuyo soporte teórico viene del siglo XIX. Es decir, no es una escuela nueva. El soporte teórico de la escuela de Chicago, en parte, es la escuela neoclásica del siglo XIX de Alfred Marshall, pero anteriormente a eso, de Johann Stuart Mill y de la escuela austriaca. Es decir, son escuelas viejas en términos económicos. Es un discurso del siglo XIX, con teorías del valor que ya están caducas. Es decir, entonces eso es lo que hoy día está gobernando, ¿cierto?, lo que es nuestros países. Una escuela austriaca que quedó obsoleta y que de alguna manera la actualizó el economista que yo mencioné, Alfred Marshall, de la escuela de Cambridge. ¿Tá? Alfred Marshall define el siglo XIX, que fue maestro de John Maynard Keynes. ¿Tá? Bueno,
Eso en referencia a lo que es la escuela de Chicago, ¿tá? Y lo que es la escuela austriaca. Bueno, otro referente de la escuela austriaca muy importante que deben conocer es Erich von Hayek, que fue el principal asesor de Margaret Thatcher, y Friedman fue también asesor, Milton Friedman, de Augusto Pinochet. De eso hay evidencia, estuvo en Chile varias veces y mandó a sus mejores hombres a asesorar, ¿cierto?, el gobierno de la dictadura de Pinochet. Bueno, esa gente a la que hoy día está de vuelta, ¿cierto?, en una etapa quizás más violenta de lo que es el capitalismo, porque es un capitalismo en su fase terminal, capitalismo de desastre, diría Naomi Klein, ¿tá? O diría Ernest Mandel, capitalismo en su fase tardía, que es un monstruo, porque eso es lo que es el capitalismo, es o un monstruo que no quiere desaparecer, que somete a la hiperexplotación de la población, ¿cierto?, de los trabajadores y la hiperexplotación también de nuestros recursos naturales. Y sobre eso les voy a dar un dato y una cifra, ¿tá? El 0,1% de la población, ¿cierto?, es responsable emite más dióxido de carbono, me corrijo, el 0,1% de la población mundial emite más dióxido de carbono que el 50% de la población. Claro. Estos también son datos que se pueden acceder a través, ¿cierto?, de Piketty, ¿tá? Este economista francés que estuvo hace años atrás en Buenos Aires. Bueno, José, mira, me das pie para ir acercándonos ya a las últimas dos preguntas, porque con vos hemos hablado varias veces de un concepto que vos sostenés en base a referentes teóricos, a propósito de estos planes de una ultraderecha que viene por todo, ¿no? En cuanto a el tema del nivel de población, las garantías constitucionales y democráticas, en lo que vos en algún momento me hablabas de la necroeconomía. Y la verdad que es preocupante porque lo que estamos viendo, y ahí apelo a tu formación universitaria en esta maestría que hiciste con Nilda Garré y otros referentes acá en la Argentina, de que el avance de la militarización mundial y el desarrollo de genocidios, recién veíamos los informes de Claudio Cat, el nuestro, ¿no?, el de la Argentina, que es de origen marxista y plantea, entre muchas visiones, la importancia de geopolítica, en una serie de informes últimos, los desastres, las cifras que se están provocando en Palestina, de una planificación, de un desmantelamiento prácticamente de una población, destruirla completamente. Y las amenazas de Venezuela con Maduro de parte de Donald Trump, con estos bombardeos directos a lanchas que aparecen acusadas de narcotraficantes sin tener ninguna garantía constitucional jurídica mundial, y toda esta situación de que amenaza a Venezuela. Con otra situación también muy importante al estilo Bukele, pero llevada a un nivel mucho más alto, que es el tema de lo que se vivió en Brasil, en Río de Janeiro, que era un espectáculo tremendamente panorámico de lo que era el combate hacia el narcotráfico con alta calibre militar, armado, mientras Lula estaba negociando en diferenciación de condiciones de igualdad con Donald Trump en Malasia por el tema de los aranceles. Entonces, es toda una situación muy importante que tiene que ver con esta visión que vos nos planteabas, ¿no? ¿A qué nos está llevando la derecha? A una guerra, genocidio, situaciones de protestas y luchas en las calles con estallidos sociales, tipo finales del siglo XIX. ¿Cuál es tu reflexión como cientista social del panorama que empieza a aparecer en América Latina? Porque directamente ya la situación de amenaza de invasión militar está en nuestra propia nación venezolana. Bien, mira, hay dos cosas que el capitalismo maneja muy bien y que están articuladas para, ¿cierto?, alimentar lo que es la acumulación de capital, que son las depresiones, la depresión
acompañada de la guerra. ¿Mm? Son dos herramientas de acumulación, depresión y guerra. La depresión genera una reconfiguración del poder económico, donde aparecen nuevos actores y son desplazados ciertos sectores menos, entre comillas, competitivos o menos asesinos, por decirlo de alguna forma. Porque lo que hace el capitalismo es rentabilizar la muerte, ¿tá? Rentabilizar la exclusión. Eso vendría a ser el necroliberalismo que hoy día vivimos. El neoliberalismo sería una forma de necropolítica o de necroeconomía, una economía que se rentabiliza a partir de la exclusión, de la muerte y de la superexplotación de la especie humana, de los seres humanos, de los trabajadores en particular, y también de nuestros recursos naturales. Hoy lo que Recordame tenemos el autor de estos conceptos. Achille Mbembe. Achille Mbembe es un filósofo, no sé si es economista, de origen camerunés, de Camerún, ¿tá? Que tomé contacto con él, digamos, con sus artículos, con sus libros, a partir de los compañeros brasileños que tienen una relación, ¿cierto?, con el mundo afro, más intensa que la que podemos tener nosotros. Entonces, bueno, en esa articulación con los compañeros brasileños, me acerqué, ¿cierto?, a sus estudios y a sus escritos. Entonces, hoy día hay una lucha por lo que denominaría en su momento el mismo Adolfo Hitler, pero que es así, hay una lucha por el espacio vital. Hitler dijo, necesitamos, ¿cierto?, expandirnos hacia el este, y por eso la guerra comienza en Polonia. ¿Y hacia dónde apunta Hitler? A lo que fue la ex Unión Soviética. El ignorante de Axel Kaiser, que a diferencia de su hermano que es abogado, Kaiser no es abogado, Johannes Kaiser, ¿tá? El hermano sí Axel que trabaja con cierto, con Milei acá en Argentina, Axel Kaiser. Su hermano, cierto, es un hombre de las redes sociales, se hizo famoso porque era un youtuber, era tan duro de cabeza para estudiar, digamos, que lo mandaron a estudiar su padre, que tenía recursos, lo mandó a estudiar a distintas universidades y no terminó en ninguna. ¿Tá? Se hizo famoso como youtuber y, bueno, y así llegó a donde llegó. Bueno, su hermano salió con un poco más de ciertos atributos para el estudio y hacer algunas cosas un poco más complejas. Entonces, hoy lo que tenemos es una lucha, una disputa por el espacio vital. Y ya lo planteó claramente Donald Trump, cuando dice que quiere anexar Groenlandia, Canadá y al Golfo de México, le cambia el nombre por Golfo de América. Y en Google ya está figurando, ¿cierto?, como Golfo de América. Bueno, pero su espacio, ¿cuál es el espacio? Así como para Alemania su espacio vital era Polonia, Europa del Este, ¿cierto?, y ir hacia la Unión Soviética, porque la raza aria necesitaba un mayor espacio para desarrollarse. Para Estados Unidos, ¿cierto?, su espacio vital está en su patio trasero, es decir, ¿cierto?, al sur del río Bravo hasta la Antártica. Ese es su espacio vital. Y para eso requiere, ¿cierto?, de gobiernos títeres y de políticos que apuestan a la rentabilización de la muerte y de la exclusión, ¿tá?, de la exclusión de las grandes mayorías y de un ataque salvaje, ¿cierto?, hacia lo que es nuestra naturaleza, ¿tá?, a lo que es nuestros recursos naturales. Es decir, en definitiva, hoy día lo que está en juego es la lucha de la vida contra la muerte, ¿tá? El principal generador de entropía, ¿cierto?, que es la energía de desorden, energía de muerte, es el capitalismo. Y hoy, más que nunca, ¿cierto?, es necesario la vida en comunidad, en comunión con nuestra madre tierra, en equilibrio con nuestra madre tierra. Por eso, ¿cierto?, que el socialismo hoy es más necesario que nunca para detener a lo que es el capitalismo de muerte. Capitalismo hoy día es necroeconomía, capitalismo hoy día es necropolítica, capitalismo hoy día es superexplotación, ¿cierto?, de la madre tierra y de los trabajadores. Narcotráfico. Narcotráfico. Es, bueno, justamente allá hay una vinculación también, es decir, y qué bueno que tocas ese tema, es decir, ¿quién es el principal articulador de todo esto?
el capital financiero. Hoy lo que tenemos en Argentina es una dictadura del capital financiero. Es el capital financiero el que gobierna. El FMI, ¿cierto? BlackRock y el JP Morgan son los que gobiernan el país. Bueno, embajador de Estados Unidos, JP Morgan. Ministro de Economía, JP Morgan. Viceministro de Economía, JP Morgan. Presidente del Banco Central, vicepresidente del Banco Central, JP Morgan. Es decir, más claro no puede estar. Claro. Mira, ya nos estamos acercando al final de una última pregunta, quizás con una chiquitita, y mientras vos estás recuperando un poco toda la dinámica de ideas, que te agradecemos mucho porque siempre es un placer por la cantidad de información latinoamericana que tenés y comparativa de las dos naciones, no te puedo dejar de preguntar por algo que ayer habíamos hablado previamente y vos me reconociste desde tu tradición socialista, marxista de muchos años, de tu acercamiento hacia la visión más progresiva del peronismo, que es en la actualidad el kirchnerismo, independientemente de las tendencias revolucionarias que fueron ahogadas en sangre con los desaparecidos por el terrorismo de Estado, de las tendencias, el peronismo de izquierda, ¿no? Antes de la dictadura militar de la Argentina de 1976, y obviamente durante. Entonces, y con otros compañeros marxistas, socialistas y otros de referentes sociales. Por eso te quería preguntar, que vos me dijiste ayer con lo de Janet Jara, me hablabas de el fracaso del progresismo, ¿no? Nosotros vamos a tener una entrevista, un debate, la entrevista ya la hicimos con un compañero muy, muy honesto intelectualmente que se llama Ulises Boya, que vos lo conocés, que es autor de varios libros, es filósofo, es economista, va a estar en la mesa en intercambio con vos, junto con otros dos compañeros, y en uno de sus libros sobre las problemáticas del kirchnerismo se preguntaba sobre algo que ya ha sido mucha polémica, ¿no? Siempre lo muestro este libro, que es uno de los tantos, pero muy importante, aunque está hecho en versión periodística, de un exalumno de Axel Kicillof, que es Alejandro Berkovich, Los dueños de la Argentina. Bosia se preguntaba, avanzado su libro sobre los problemas del kirchnerismo, hoy ya lo presté a un compañero, no lo tengo acá, de año 2008 a 2015, si existía una burguesía patriótica en la Argentina. A propósito de esta definición de corrientes políticas, como las del populismo, que apuestan a encontrar empresarios nacionalistas, empresarios que están de acuerdo con la intervención del Estado dentro de un equilibrio en lo que sería una visión más humana del capitalismo. A propósito de las otras tendencias socialistas, de izquierda más clasistas, que consideran que no hay mucha esperanza de que las burguesías, en todo lo que ha pasado en nuestra historia moderna, haya un reconocimiento. Entonces, acá el resultado de las elecciones lo hemos comentado mucho, pero me parecía importante que hicieran la comparación, ¿no? Jara es importante, pero también estuvo Boric, también estuvo Bachelet, Michelle Bachelet en Chile, y hubo una serie de corrientes políticas que en Chile, condicionadas, intentaron expresar un populismo frente a lo que la Argentina no deja de ser siempre esta cosa de crisis permanentes de la opción peronista. Por eso te queríamos preguntar, antes de la última pregunta, tu opinión comparativa, ¿no? De cuál es el futuro de ese encuentro de Porto Alegre con el PT, con Lula. ¿Qué perspectivas hay de una nueva, de un avance hacia un ALCA, pero de los trabajadores, de las pymes y de una integración regional frente a esta disputa mundial, que no lo nombramos, pero es obviamente que la crisis del imperialismo de Estados Unidos tiene que ver mucho con el avance chino? Bueno, te dejo que me respondas, José, agradeciéndote. Bien, gracias. Mira, Andrés, tú tocas algo central, es decir, hay que tener claro que el progresismo tiene un límite, y su límite es comenzar a aplicar reformas, cambios más profundos. Y ese fue el límite, ¿cierto?, que alcanzó de pronto, ¿cierto?, el peronismo en el año 2015, donde la propuesta que había planteado la compañera Cristina Fernández fue Daniel Scioli. Veamos dónde está Daniel Scioli ahora. Es decir, hay un límite.
Y el punto es profundizar esas reformas. Es decir, quizás una de las mejores medidas que tomó un gobierno peronista y que fue realmente revolucionaria fue la nacionalización del comercio exterior que hizo el compañero Perón con el IAPI. Ese tipo, fíjense ustedes, hoy, ¿qué política aplica, cierto, Estados Unidos? Donald Trump. Proteccionismo, proteger la industria nacional, fortalecer el mercado interno. Bueno, y nosotros hacemos todo lo contrario. Es decir, los yanquis nos dicen, hagan eso, pero ellos hacen todo lo contrario. Justamente porque tienen una perspectiva más inteligente, podríamos decir. Y aquí hay una vocación de servidumbre. Entonces, hay que profundizar esas reformas. Con el compañero Allende, ¿cierto? También se avanzó mucho, pero bueno, hubo un choque. Llegamos hasta un cierto techo. Después hay que profundizar. El techo, ¿cuál fue el gobierno de la Unidad Popular? Fue que no hubo un cambio en lo que son las Fuerzas Armadas, en su mentalidad. Bueno, una de las cosas que hizo la Revolución Cubana fue justamente conformar nuevas Fuerzas Armadas. Una de las cosas que hizo el compañero Chávez, ¿cierto? El comandante Chávez en Venezuela, fue conformar nuevas Fuerzas Armadas. Es decir, hay un límite al progresismo. Entonces, hoy se juega una carta muy central, muy importante, ¿cierto?, a Estados Unidos y también nosotros, que es defender, ¿cierto?, a la revolución bolivariana del ataque, perdón, del ataque, ¿cierto?, del neofascismo de Estados Unidos con Donald Trump. Ojo, hay problemas también dentro del imperio. En Nueva York fue electo, ¿cierto?, Sí, un compañero musulmán, socialista democrático. En Seattle, ¿cierto?, en Estados Unidos, también una ciudad opulenta, perdón, también fue elegida una compañera demócrata, socialista demócrata. Entonces, bueno, hay un cambio en el mundo. Entonces, hoy Milei está de pie, básicamente porque lo mantiene, es un títere, ¿cierto?, del imperio y en particular, ¿cierto?, del Fondo Monetario Internacional y de el Tesoro de Estados Unidos. Si no, estaría en el aire, es decir, ningún país puede sostenerse con dinero prestado eternamente. Los dólares genuinos surgen de nuestras exportaciones y ahí es central, ¿cierto?, el rol que juega el Estado, de apropiarse de una parte de esa riqueza de los recursos naturales. ¿Qué es lo que hace Holanda? Venezuela, que exportan petróleo, gas, Noruega, que exportan petróleo y gas, se apropian de una parte de los estados de esa renta a los recursos naturales, ¿cierto? Y no queda todo en manos del sector privado. Entonces, el socialismo es un proceso, ¿cierto?, de construcción paulatino, pero sin perder nuestros principios. Como decía Fidel Castro, se puede negociar todo en política, menos, ¿cierto?, nuestros principios, menos nuestros valores, menos nuestra moral. Eso es innegociable, porque si uno negocia eso, es una derrota moral, es una derrota ideológica, y eso es lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en parte con el progresismo. Bien, escúchame, José, creo que esto ha sido una ocasión muy importante de los numerosos encuentros que hemos tenido para aprovecharte de una manera que yo no lo había logrado, tu visión más integral, ¿no? Humildemente, lo digo para nosotros. Por eso creo que es muy importante que vos vayas viendo esta última pregunta, porque ante el despliegue que vos acabas de decir sobre la importancia de la economía con aspectos de la geopolítica, de lo que significan los recursos y hacia dónde van las opciones de ultraderecha y el actual estado del progresismo, no dejaste de ver en un pensamiento dialéctico las contradicciones. Porque claro, el imperialismo, las aventuras militares, planificadas, genocidas, de destrucción de las democracias y de intervención, vienen a recordarnos el periodo de anteguerra, con enormes costos humanos, pero también financieros, en lo que pueden llegar a garantizar hoy, después de décadas de haberse formado la ONU, el FMI y los organismos que buscaban controlar y armonizar un orden mundial, empieza a cuestionarse esta visión de que, bueno,
las aventuras militares pueden terminar provocando completamente lo contrario. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿hasta qué punto, y en esto también la importancia, ¿no?, de que los jóvenes lo sepamos cada vez con mayor, lo sepan cada vez, porque nosotros no somos jóvenes, con mayor convicción? Pelear por el salario y por las condiciones de existencia digna encierra un programa económico, porque plata hay y la tienen una minoría que vos expresaste muy bien. Entonces es importante el rol del Estado bajo la lucha de masas. Por eso te quería decir, para despedirnos, y vos que sos economista, ¿por qué es importante la economía a propósito de los derechos humanos, ¿no?, y ante el negacionismo que tenemos del ministro de Milei, que lo está negando en la ONU, que acá hubo 30.000 desaparecidos? ¿Por qué es importante la formación transversal? No importa el área de formación especializada de cada profesor y maestra inicial, de la persinencia, la formación ciudadana desde temprana edad y sobre todo en la adolescencia, de la intervención del Estado en la economía. ¿Por qué es importante la economía política? Como para ir despidiéndonos. La enseñanza. Bueno, perfecto. Bueno, la economía política es diferente a la economía. Lo que busca la economía política justamente es un análisis integral de lo que es la acumulación de capital, ¿tá?, pero relacionada con las relaciones sociales de producción, con las relaciones que se establecen en el proceso productivo entre trabajadores, ¿cierto?, y los dueños de los medios de producción. Hoy, ¿cierto?, se están apropiando de lo que es la ciencia y la tecnología. Yo diría 10 individuos, son contados con los dedos de nuestras dos manos, ¿tá? Todo lo que es el conocimiento acumulado a lo largo del descubrimiento, digamos, de la invención de la rueda, desde la invención de la rueda hasta el día de hoy, ese conjunto de conocimiento está siendo apropiado privadamente, ¿cierto?, por 10 individuos, que son los que manejan, ¿cierto?, las redes sociales e Internet. Bueno, es fundamental entonces, ¿cierto?, para eso, la construcción de un Estado al servicio de las grandes mayorías, al servicio de los trabajadores, al servicio del pueblo, y con una conciencia de tener un control sobre su territorio, porque el hombre sin esa conexión con su territorio no tiene identidad. La patria es eso, la patria es eso, es territorio, ¿cierto? Bueno, y también, ¿cierto?, lo que es nuestro mar. Argentina tiene su Atlántico, pero es un Atlántico totalmente controlado por empresas pesqueras transnacionales. En ese sentido también hay una diferencia entre lo que es la burguesía chilena y la burguesía argentina. Los chilenos ven su mar hasta la Oceanía, con Isla de Pascua, ¿tá?, y es fundamental lo que es la marina. Chile es básicamente mar Chile. Bueno, hay que tener conciencia sobre nuestro territorio. Por eso que a mí me preocupa demasiado, ¿cierto?, me preocupa mucho que no se tome conciencia por Malvinas. Se está entregando Malvinas y con ello a la patria. También se está entregando a la patria, pero lo de Malvinas ya es grosero. Y aquí en Capital había un compañero, y lo quiero dar a conocer, que en bicicleta circulaba por las calles de la ciudad de Buenos Aires, en bicicleta, tocando, ¿cierto?, con un parlante, con la marcha peronista. Bueno, no se arrugó con la derrota que tuvimos, ¿cierto?, derrota entre comillas. Yo creo que no fue tan derrota, pero eso es otra discusión. No se achicó y ahora pasa, ¿cierto?, tocando, va con su bicicleta, pero con la marcha de San Lorenzo es, ahí Machuca, tú corrígeme, Sí, la sí, de... es que me parece que lo vi a ese compañero en las marchas, lo he visto. Sí, me llamó mucho la atención, porque viste que hay un folclore humano riquísimo y conmovedor, y más si estás en Buenos Aires, que no dejas nunca de aburrirte, ¿viste? Yo siempre digo, cuando cumpla más años quiero estar metido en los bares de Buenos Aires, porque lo vi y anda con estos, bueno, qué raro que por suerte no lo han reprimido, porque está circulando en las manifestaciones, ¿sí? Sí, sí, sí. La marcha, no sé si es de San Lorenzo, una marcha patriótica.
Sí, ¿Ah? es la marcha de San Lorenzo, amor, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, 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 entonces, bueno, ese sentido hay que recuperar. Es decir, tener conciencia nacional, defender lo que es, no es nuestro, lo que es nuestro. Bueno, sin duda, nuestro salario, ¿cierto? Y nuestro territorio, que hoy día está siendo entregado a la JP Morgan y a BlackRock. sí, un día tenemos que hacer un programa especial, sobre todo nosotros oriundos de Chile, por la integración de las dos naciones para hablar de el tema de Malvinas, porque hay mucho mito, prejuicio que divide las naciones y en esto hay toda una historia por reconocer la importancia geopolítica de algo que nos une, la cordillera y la perspectiva horizontal de dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, pero queda para algo pendiente a futuro, ¿te parece? Sí, totalmente. Bueno, le damos las gracias a Juan Bautista Rojas, que está ahí asesorándonos, porque tuvimos un problemita con una plataforma, tuvimos que optar por otra, y eternamente agradecido con vos, José, y te pedimos que, que te vamos a dar todas las garantías para que estés bien, charlando con los compañeros José Castillo, Ulises Bocia, Pablo Anino, en el Instituto Superior de Formación Docente 82, este jueves 27 de noviembre de 6 a 8 de la tarde para los estudiantes de formación docente. Obviamente van a haber docentes también, pero bueno, te agradecemos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y hasta pronto, el 27 Dale. en principio. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias.